¿Qué onda, boys? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a The Notorious Show. Tenemos que hablar de MLB, tenemos que hablar de béisbol y tenemos que hablar de Carlos Correa. Ojito porque el tema de Correa y los Mets sigue coleando. Tenemos la postura aparentemente del jugador en cuanto a ese nuevo contrato que podría firmar con los Mets, reconstruirlo después de esos miedos por parte de la franquicia de Queens tras las pruebas médicas, las pruebas físicas del jugador. Hay 3 equipos interesados en Carlos Correa si, por ejemplo, el jugador no termina siendo jugador, valga la redundancia, de los Mets. Y también tenemos que hablar del precio revelado del jugador de Pittsburgh Pirates, Bryan Reynolds. Porque el acuerdo de Carlos Correa con los Mets de Nueva York sigue en suspenso debido a las preocupaciones sobre los resultados de su examen físico, tal y como contamos en el canal, y no se cree que el shortstop estelar esté abierto a reestructurar su acuerdo pendiente con la franquicia. Todo esto según Mike Puma del New York Post. Repito, el jugador, el campo corto, parece que no está abierto, o por lo menos se cree que no está dispuesto a reestructurar su acuerdo con los Mets. Correa acordó un contrato de 12 años, 315 millones de dólares con los Mets, pero la franquicia está preocupada por la estabilidad a largo plazo de la pierna derecha reparada quirúrgicamente del campo corto, por lo que el acuerdo aún no se ha oficializado. Una fuente le dijo a Puma que hay un 55% de posibilidades de que ambas partes completen un trato, es decir, lleguen a un acuerdo los dos. 55%, es muy poco, Yo me esperaba bastante más, de hecho. Puma también señaló que al menos hay 3 equipos de la MLB interesados en Correa, que se han puesto de hecho en contacto con el jugador, aunque sigue comprometido a tratar de llegar a un acuerdo con los Mets. Estos 3 equipos, ahora hablaremos de ellos. Las preocupaciones del equipo de Nueva York son las mismas que causaron el fracaso de ese contrato por 13 años y 350 millones de dólares de Correa con los Giants de San Francisco. Y aparte, pues ya sabéis, ¿no? Después de que Ken Rosenthal y Dan Hayes de The Athletic informaran sobre las preocupaciones de los Mets, Jon Heyman del New York Post añadía que las dos partes estaban tratando de resolver el problema. Sin embargo, pues bueno, las discusiones se suspendieron para Navidad y no está claro si se reanudaron en algún momento. Si Correa volviera a ingresar al mercado abierto, no está claro qué tipo de trato se le ofrecería debido a las preocupaciones sobre su pierna. Y dicho esto, Scott Boras, agente de Correa, hizo saber que los Twins de Minnesota, para quienes Correa jugó la temporada pasada, le ofrecieron ese contrato de 10 años a pesar de saber pues el tema de la lesión polémica que tiene el jugador, de la que fue operado en 2014. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede con todo esto? Porque fuera de los Mets ocurren cosas, pasan cosas, y aquí entramos en el tema de que 3 franquicias han contactado con Correa. Según Mike Puma del New York Post, la intención del jugador está clara, es decir, Correa quiere quedarse, firmar con los Mets. Ya está, no quiere irse a otro equipo. Y todavía hay una gran posibilidad de que las dos partes lleguen a un acuerdo. Si no pueden, Nueva York tendrá compañía. Los Mets tendrán compañía. Al menos 3 equipos han estado en contacto con el campo corto de Correa en los últimos días. Pero Correa sigue comprometido, por ahora, a tratar de finalizar su trato con los Mets. Claro, si pensamos un poco, barajamos ciertos nombres, los Minnesota Twins, el equipo con el que Correa pasó la temporada 2022, mostró cierto interés, gran interés de hecho diría, en volver a firmarlo con ese contrato que hubiera superado el mayor contrato en la historia de la franquicia. Los Twins, por lo tanto, podemos decir que sería uno de esos equipos. Otro de esos equipos serían los Yankees y los Dodgers, 2 franquicias vinculadas recientemente durante esta temporada baja a Carlos Correa, mientras salía esa información de que iba a firmar por los Giants y luego con los Mets. Pero Yankees y Dodgers han estado interesados en los servicios de Correa, al igual que Twins, que de hecho hicieron esa oferta que finalmente, pues bueno, el jugador no aceptó. Carlos Correa ha lidiado con lesiones en el pasado, pero la lesión en la parte inferior de la pierna derecha que preocupa a los Mets y los Giants no le impidió jugar 284 partidos en las últimas 2 temporadas. Esto es lo que realmente sorprende, es decir, en los 2 últimos años Correa no ha tenido problemas.
Y realmente esto ha pillado por sorpresa a todo el mundo, porque no ha tenido problemas, no ha tenido recaída, no ha tenido pues picos de muy alto nivel, picos de muy bajo nivel, sobre todo o fruto de esa lesión en 2014 operado. No, realmente Correa se ha mantenido sano, ha jugado bastantes partidos, ha tenido sus problemillas, pero ya me entendéis. Es un jugador que ha sorprendido a todo el mundo con este problema, porque realmente lo que ven los Mets y los Giants es que al firmarlo dentro de 12, 11 años, ahí es cuando va a dar problemas. Realmente creo que el problema está en esos 10 años. Si tú superas los 10 años, ahí es cuando se piensa que Correa va a tener problemas, va a dar problemas a la franquicia con el tema de la lesión. Ahí es donde realmente van a venir los problemas, las complicaciones, y es donde va a poder recaer de esa operación de 2014. Creo que ese es el miedo verdadero de Mets y de Giants. Tengo mucha curiosidad por saber cuál es el nuevo contrato que pretenden los Mets firmar con Correa. ¿Cuánto? No el dinero, sino la duración. Es decir, si es más de 10 años, si es menos de 10 años, si son 5, son 7. Quiero saber esto, porque no sé si hay un umbral o un intervalo que más o menos las franquicias calculan para, pues bueno, más o menos determinar cuándo va a recaer de esa lesión Carlos Correa. Si es a partir de los 10 años, si es a partir de los 7, no lo sé. Por eso tengo muchas ganas de saber ese nuevo contrato que los Mets le ofrecerían a Correa para reestructurar ese acuerdo. Y aparte, más o menos, pues esos serían los equipos. No se sabe, no se han desvelado. Se dice que hay 3 equipos que se han puesto en contacto con Correa, pero no se sabe cuáles. Ahora, si echamos un poquito cábalas, los Twins sí o sí tienen que ser, sí o sí. Luego otro sería el equipo de Nueva York, los Yankees, vecinos de los Mets, porque ya se han interesado en él. Lo que pasa que, bueno, pues tampoco hicieron un gran esfuerzo, pero se hablaba de Correa mientras se hablaba de, por ejemplo, Carlos Rodón, y aparte los Dodgers, que siempre están en la puja por todo, por absolutamente todo. Y de hecho, hablando de los Dodgers, el equipo californiano, ya sabéis que están en el mercado por un jardinero central. Tal como están las cosas en este momento, LA tendrá a Trayce Thompson, Chris Taylor o incluso James Outman patrullando en ese jardín central en 2023. Sin embargo, Brian Reynolds de los Pittsburgh Pirates se perfila como una opción comercial para Los Ángeles, pero según las informaciones, los Pirates buscan un retorno masivo para Reynolds. Un informe reciente sugiere que los Dodgers tendrían que separarse, por ejemplo, del mejor prospecto de pitcheo, Bobby Miller, para adquirir al jardinero central de Pittsburgh, según Jon Morosi. La información de Morosi indicó que los Pirates están buscando un pitcher abridor superior para encabezar el regreso de ese paquete comercial de Brian Reynolds, es decir, lo que obtendrían a cambio. Mencionó a Bobby Miller de los Dodgers y Ricky Tiedemann de los Toronto Blue Jays como posibles candidatos. Además, pues bueno, el nivel realista de interés de los Dodgers en Brian Reynolds no está claro. Es un jardinero de calibre All-Star que ofrece poder y una gran destreza defensiva. Además, a Reynolds le quedan varios años de control por parte del equipo en su contrato, y dicho esto, Los Ángeles valora a Bobby Miller, que es un pitcher derecho con un techo muy alto. El intercambio podría llamar la atención de los Dodgers si no necesitan incluir al mejor prospecto de 2022, que es el catcher Diego Cartaya, en el acuerdo, y los Pirates preferirían mantener a Brian Reynolds en plantilla, eso está claro. Creen que tienen un núcleo joven encabezado por Reynolds, Ke'Bryan Hayes o Neil Cruz, por ejemplo, que es capaz de competir en un futuro cercano, pero la solicitud para ser traspasado por parte de Reynolds, claro, obliga a Pittsburgh a tomar una decisión difícil sobre su futuro con respecto a la franquicia. Veremos a ver qué termina sucediendo. También se hablaba, ciertas informaciones aseguraban que lo que intentaba Pirates con Reynolds era traspasarlo como un Juan Soto con Washington Nationals, es decir, hacer un impactante traspaso dentro del mercado, dentro de la MLB. Vete tú a saber si lo llegan a conseguir, pero más o menos ese sería el precio de Brian Reynolds si quieren sacarle de Pittsburgh Pirates. Ese es el precio que los Pirates... Este es el precio que los Pirates estarían dispuestos a aceptar para sacar a Brian Reynolds de Pittsburgh. No sé vosotros qué pensáis, ponérmelo todito por aquí. ¿Qué os parece este hipotético traspaso por parte de los Dodgers y de los Pirates? ¿El valor de Brian Reynolds os parece demasiado? ¿Os parece poco? Y también comentarme qué os parece el tema de Correa. ¿Llegará o no llegará a un acuerdo con los Mets? ¿Sospecháis algo? ¿No sospecháis? ¿Cuáles son esos 3 equipos para vosotros interesados y que han contactado con el jugador? Todito por aquí, like, subscribe y nos vemos en próximos vídeos aquí, my boys, en The Notorious Show. ¡Chao, my boys!